de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos iniciando hoy nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, todos los días tenemos que aprender algo nuevo con Jesucito, que nos trae cosas lindas y cosas maravillosas, queridos niños. Vamos a estar atentos como siempre porque Jesús nos trae cosas maravillosas. No nos olvidemos que eso es muy importante para todos los niños y para todos nosotros, que tenemos que aprender las cosas lindas de nuestra propia fe. Y así entonces, queridos niños, atención lo que les voy a decir, porque hoy tenemos un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Esteban. San Esteban, queridos niños. Entonces, seguimos nosotros conociendo más la figura de este primer protomártir, decíamos nosotros, es decir, el primer mártir, el primero que fue capaz de entregar su vida. ¿Por quién? Por Jesús. Pero eso nos enseña a nosotros que si aprendemos de San Esteban cosas interesantes, quiere decir que también nosotros vamos a ser capaces, queridos niños, de entregar nuestra vida, nuestra forma de ser entusiastas a favor de los demás. Eso quiere decir entregar la vida por los demás. Y recordemos que San Esteban también, decíamos y estudiamos ya nosotros anteriormente, fue uno de los 7 diáconos, de los primeros 7 diáconos. Y la palabra diaconía, de ahí viene la palabra diácono, en griego significa servicio. Entonces el diácono, si todo cristiano es diácono, tiene que estar al servicio de los demás, tiene que estar al servicio de sus compañeritos, tenemos que estar al servicio de las personas que nos aman. Bueno, queridos niños, atención, porque ahora nosotros, como siempre, vamos a escuchar desde la palabra de Dios qué es lo que Jesús nos quiere enseñar. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón y Pármenas, y Nicolás, que era un proselito de Antioquía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y con este tema, como dijimos, que se refiere al primer diácono que murió y que entregó la vida por Cristo. Protodiácono, el primero en entregar la vida, protomártir, el primero en derramar su sangre por Jesús. Y también por la comunidad, queridos niños, porque hoy Él de esta manera nos está enseñando que cada uno de nosotros tiene que ser capaz de dar la vida por los demás. Y bueno, queridos niños, hay cosas muy importantes que desde la palabra de Dios ciertamente nos entusiasma. Desde la palabra de Dios nos da fuerza y energía para seguir haciendo el bien. Todos nosotros recibimos esa gracia, todos nosotros recibimos esa fuerza, y todos nosotros apuntamos hacia los bienes elementales y fundamentales que Jesús nos quiere regalar. Ahora, queridos niños, nosotros vamos a estar siempre atentos, porque después de haber escuchado la palabra de Dios, después de haber entendido lo que el Señor nos regala en la figura de este protomártir, de este que ha entregado su sangre por Jesús, también nos enseña a nosotros, pero para eso vamos a escribir. Hay que tener el cuadernito, escribir, decir cuáles son las cosas más importantes que vamos aprendiendo y más aún, tener siempre nuestra Biblia desde donde vamos leyendo y desde donde vamos aprendiendo lo que el Señor nos enseña en el día a día. Volvemos, queridos niños, ahora enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Oh, aquí están. Gracias a Dios los encontré. ¿Cuántas veces debo explicárselos? Quédese donde está. Déjeme explicarle, oficial. Estos jóvenes no son de este país. Vienen de Alemania republicana y acaban de llegar a Polonia en una visita de intercambio estudiantil. Se supone que debo mostrarles Cracovia, pero como había tanta gente en el desfile, ellos se perdieron. ¿Tiene algún documento que pruebe esto? ¿Un documento? Claro. Aquí hay una carta de la embajada alemana. ¿Estaban preocupados? Solamente queríamos dar un paseo. En el futuro cuídelos mejor, ¿sí? Casi los arrestamos. Claro que sí, oficial. Siento mucho cualquier inconveniente causado. Gracias. Si no hubiera llegado, estaríamos en prisión ahora. Tienen que agradecerle a Max. ¿Max? Max Schiller es un filósofo alemán. Este es un artículo suyo. ¿Quiere decir que le dio a ese policía un artículo de filosofía y le dijo que era una carta de la embajada alemana? ¿Es eso? Pero es un artículo absolutamente fascinante, ¿saben? Esos policías obviamente no entendían ni una palabra de alemán. Bueno, su alemán no es tampoco nada del otro mundo, amigo. Mire, tome esto. Por habernos ayudado. ¿Es esto lo que vale la libertad para ustedes? Les diré algo. Ofrezcan una ofrenda al altar de Nuestra Señora en la iglesia de San Florian. Está más allá de la puerta de Florianska, cerca de la Plaza Matejki. No es tan difícil de encontrar desde que no se pierdan. Bienvenido, señor Kramik. Quisiera poder mostrarle el progreso que tenemos con la construcción de Nowa Hyuta. Y todos los del partido también quisiéramos verlo terminado. Estamos trabajando muy duro, señor. Yo sé que es así. Esta debe ser. Es la primera vez que entro a esta iglesia. Y es la primera vez que estoy en cualquier iglesia. Movámonos, por favor. Tengo entrenamiento. Entremos. ¿No creen que debemos hacer una oración? Esperen, esta es la primera vez que estoy aquí. Tengo prisa, debo irme ya. Así que vinieron a pagar sus deudas.
¿Nunca habían visto a un sacerdote? No me miren así. Nunca vi a alguien que sepa engañar a la policía así. No es mi ocupación principal, pero cuando me necesiten. Mi nombre es el Padre Carol. Padre Carol Wojtyla. ¿Y los suyos? No hablen todos al tiempo. Verá, Padre Carol, ninguno de nosotros va a decirle el verdadero nombre porque no podemos confiar en nadie. Usamos los 2 primeros números de nuestras matrículas. Todo el mundo hace lo mismo en la universidad. Yo soy 76, por ejemplo. Y yo 84. 38. 47. ¡Bingo! He estado en Italia en los últimos años y no sabía que las cosas estaban tan mal por acá que ya nadie puede confiar en nadie. Pero los conozco mejor de lo que creen. Veamos. 47. Tú eres el más imaginativo y valiente. Pero si yo fuera tú, lo pensaría más de 2 veces antes de jugar con el partido. ¿Qué? Yo nunca he hecho nada contra el partido. Nada. La pintura que compraste en el mercado negro, ibas a usarla para pintar las paredes con eslogans en contra del partido. 76. Tú eres una atleta muy ambiciosa. Deseas tanto ganar que compraste un lazo en el mercado negro para poder practicar fuera de las sesiones oficiales de entrenamiento. 38. Eres muy tímida, pero muy determinada. Tú practicas y practicas hasta que las cuerdas de tu violín se rompen. 84. Eres un deportista verdadero. Te involucraste en todo lo que conlleva conseguir una soga para escalar en el mercado negro. Pero no tienes a nadie del otro lado de la soga para sostener, porque siempre vas solo a las montañas. ¿No es así? Tranquilo. El próximo domingo iremos contigo. ¿No es así, chicos? Escuchen, hay muchos senderos solitarios en las montañas. Conozco caminos que sé que nunca habían visto antes. Cuente conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Algunos quieren estar del otro lado de la soga. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y siempre aprendiendo con Jesús, porque tenemos que aprender siempre con Jesús que nos acompaña. Es Jesús el que nos enseña. Es Jesús el que nos dice cómo tenemos que vivir nosotros nuestra vida de fe. Es Jesús quien primeramente comenzó a escuchar a su papá San José, a su mamá María. Y así entonces fue aprendiendo y fue caminando también en los valores y en los principios del judaísmo. No nos olvidemos, queridos niños, que Jesús también fue aprendiendo cosas lindas y maravillosas. Y ahora seguimos un poquitito más. Y ahora vamos a profundizar un poco más, queridos niños, porque vamos a aprender sobre la vida de San Esteban. Vamos a comprender más algunos de los elementos que lo caracterizan, es decir, quién fue San Esteban, quién es San Esteban también hoy para nosotros, cuáles son las características, las riquezas personales y sus virtudes, queridos niños, que nosotros tenemos que aprender, tenemos que conocer y luego tenemos que ponerlas en práctica. Estas virtudes tenemos que ponerlas en práctica, queridos niños. Y entonces escuchemos que hoy nos enseña Jesús en esta catequesis. ¿Quién fue San Esteban? San Esteban, protomártir, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, que fue el primero de los 7 diáconos que los apóstoles eligieron como cooperadores de su ministerio. Y también fue el primero de los discípulos del Señor que en Jerusalén derramó su sangre dando testimonio de Cristo Jesús.
Como siempre se dan cuenta, los primeros en sufrir humillaciones, azotes, la cárcel, el maltrato, los silbidos, las bofetadas, las cosas negativas. Jesús también, ¿se acuerdan que fue azotado, fue golpeado, fue escupido? Fue de todo, queridos niños. No siempre, ni al mismo Jesús le han aceptado, ¿se dan cuenta? Un cristiano auténtico, queridos niños, siempre será golpeado, azotado, humillado, de todo un poco, queridos niños. Cuando uno quiere hacer el bien, no se olviden que vamos a encontrar situaciones difíciles. Vamos a encontrar siempre oposiciones en nuestra vida cuando queremos hacer bien las cosas. Pero eso no nos tiene que desanimar en ningún momento. Al contrario, ante estas situaciones nosotros tenemos que fortalecernos. Ante estas situaciones nosotros, queridos niños, tenemos que procurar, luchar, empeñarnos. Tenemos que procurar dar pasos concretos, ¿verdad?, de nuestra vida, queridos niños. Yo sé que no es fácil, ¿verdad?, pero tenemos que pedirle a Dios esa gracia, porque este es el ejemplo que hoy también nos está dando San Esteban. Todos los cristianos al comienzo y así también San Esteban, y por eso después él llegará a ser el primer protomártir, el primero de los cristianos que entrega su sangre por Jesús, el primero después entonces de su maestro mismo, es decir, de Jesús, que muere en la cruz, también que va a ser apedreado y que va a morir por causa del Evangelio. Vamos a seguir escuchando algo más, queridos niños, sobre la catequesis del día de hoy que nos enseña Jesucito. Se le llama protomártir porque tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Queridos niños, se dan cuenta, entonces, San Esteban también sobresale, no solamente en el servicio de la economía. Esto lo hacía él, porque él era un diácono, 7 diáconos, ¿se acuerdan? San Esteban es uno de estos 7 diáconos. Y también él ayudaba en el servicio de la palabra. Es decir, que además de prestar un buen servicio, un lindo servicio a la comunidad, después también él ayudaba con el servicio de la predicación. Hacer las cosas, queridos niños, a favor de la comunidad, de las familias, de los más necesitados, de los pobres. Qué lindo ejemplo entonces hoy nos está dando San Esteban. Quiere decir que todo cristiano tiene que estar al servicio de la gente. Tenemos que estar al servicio de los que nos necesitan. Tenemos que siempre procurar, ofrecer, regalar, dar tantos dones lindos que el Señor nos ha regalado. Bueno, queridos niños, pero vamos a seguir meditando, reflexionando y entendiendo lo que hoy nos está diciendo el Señor. Miren lo que viene a continuación, queridos niños. Justamente lo que nos está diciendo sobre la vida de San Esteban. Después de Pentecostés, los apóstoles dirigieron el anuncio del mensaje cristiano a los más cercanos, a los hebreos, despertando el conflicto por parte de las autoridades religiosas del judaísmo. Y aquí está entonces, como siempre, el que quiere hacer el bien, comienzan a tirarle falsos discursos, falsas cosas, y comienzan entonces a dar falsos testimonios, y comienzan a calumniarle a San Esteban. Y sin embargo, lo único que él estaba haciendo era servir a los demás. ¿Cómo nos toca, cómo nos pica, decimos nosotros, queridos niños, cuando decimos la verdad? ¿Cómo nos duele aceptar cuando se nos dice la verdad? Y por eso entonces prefieren eliminar, prefieren hacerlo fuera, prefieren llevarlo a la muerte a San Esteban que escuchar la verdad que les duele. Queridos niños, y eso pasa también hoy con nosotros. No pensemos que esto sucedió solamente con San Esteban hace mucho tiempo, ¿verdad? Sino que eso también muchas veces vuelve a suceder con nosotros, en nuestra sociedad, en nuestra vida. Hay muchos que no quieren escuchar, muchos que no quieren saber nada, muchos que se ponen en contra de todas estas cosas, queridos chicos. Y bueno,
nosotros vamos a seguir reflexionando, vamos a seguir pensando, vamos a seguir reelaborando, queridos niños, todo lo que el Señor hoy nos va ofreciendo en esta catequesis. Vamos a seguir pensando y sobre todo mirando este modelo y este ejemplo que es San Esteban. Cómo nos enseña y cómo nos ayuda también a nosotros a dar pasos concretos y a ser buenos chicos, honrados ciudadanos, queridos niños. Así como San Esteban, que se dejó tocar, se dejó plasmar por Jesús, también nosotros, niños, tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de escucharle a Jesús, de dejarnos tocar por las enseñanzas de Jesús y decir, yo también, como un verdadero niño, yo también quiero ser como San Esteban, yo también quiero entregar mi vida por Jesús. ¿Por qué? Porque le amo a Jesús. Solamente por eso San Esteban fue capaz de entregar su vida por Jesús, porque lo amó verdaderamente y entonces quería predicarlo y anunciarlo y no le interesaba lo que los falsos podrían decir contra él. Muy bien, queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, nos cuenta hoy Primera de Reyes capítulo 3 versículo 4 al 13. Salomón, lo mismo que el Antiguo Testamento entero, es figura de Cristo, palabra y sabiduría de Dios. Salomón, antes de pensar en gobernar, quiere estar seguro de que Dios lo gobierna, unir a la grandeza de la gratitud la pequeñez de la humildad, porque la sabiduría está fundada en la gratitud y en la humildad. En mi pecho guardé tus mandamientos para nunca pecar en contra tuya. Señor, bendito seas, enséñame tus leyes. Andaban como ovejas sin pastor, nos cuenta hoy Marcos capítulo 6, versículo 30 al 34. Hoy vemos un contraste entre Jesucristo muy ocupado, sobrecargado de trabajo, y los pastores del pueblo que estaban ocupados solamente en sí mismos. La misericordia del Señor Jesucristo sigue brotando desde su corazón para todas nuestras vidas, así como lo hizo en el pasado mientras Él vivía. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Hoy nosotros nos encontramos aquí aprendiendo con Jesús, haciendo un camino tan lindo, tan importante, niños, para que también nosotros, atención, podamos ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Y ahora, queridos niños, vamos a esta última partecita en que yo les hago algunas preguntitas a ver si estuvieron atentos, si verdaderamente ustedes fueron capaces de anotar, de escribir en su cuadernito y de responderme en este momento. Queridos niños, la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿qué es lo que estos apóstoles, estos diáconos, estos seguidores de Jesús sufrieron desde el primer momento, los apóstoles, inmediatamente después de la muerte de Jesús? San Esteban fue el primero de los 7 diáconos que eligieron los apóstoles para ayudarles con su ministerio. Muy bien, queridos niños, estas son las cosas que encontramos en los evangelios, en los hechos de los apóstoles, en las narraciones sobre la vida de los primeros cristianos. Humillaciones, queridos niños. Fueron humillados. También recibieron golpes, azotes, porque ellos predicaban y estaban enamorados de Jesús. Y ellos decían, aquí en la persona de Jesús se ha realizado el cambio. En la persona de Jesús se ha realizado ya la buena noticia. Y así también ellos fueron encarcelados, queridos niños, ¿se dan cuenta? Pero lo importante es no quedarnos en eso, no dejarnos vencer por estas cosas, queridos niños. A pesar de las humillaciones, a pesar de los azotes, a pesar entonces de la cárcel, fueron encarcelados, privados de su propia libertad por anunciar a Jesucristo. Vamos ahora a la segunda preguntita, queridos niños, que nos dice hoy entonces y que nos pregunta hoy
la misma palabra de Dios. ¿A quiénes se les confía, queridos niños, el servicio de la comunidad? Se le llama protomártir porque tuvo el honor de derramar su sangre por Jesucristo. Se les ha confiado a estos diáconos. Recuerden que los 7 primeros diáconos, entre ellos está San Esteban, uno de ellos, pero eran 7 diáconos los primeros en servir a la comunidad. Se les confiaba entonces este servicio que es el reparto de los alimentos, el reparto de los víveres, el reparto ante las personas que pasaban mucha necesidad, es decir, la caridad, la solidaridad, el darse cuenta de esa realidad de los que estaban más carentes, estaban más necesitados. Queridos niños, esto es importante entonces desarrollar en nuestra vida de cristianos. Porque algunas veces como cristianos nosotros no desarrollamos esencialmente este aspecto de la caridad o este aspecto de la solidaridad o este aspecto tan importante del amor. Niños, vamos a pedir al Señor esta gracia, poder desarrollar, poder realizar, poder hacer esto que nos pide el Señor, ser muy caritativos, muy generosos. Y eso es lo que hace Esteban, y eso es lo que hacen los diáconos. A ellos se les da esta gran tarea de atender a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, a los pobres, porque nadie tendría que pasar necesidad, queridos chicos. Y ahora vamos a la tercera preguntita que nos dice, la tercera pregunta: ¿qué hizo, queridos niños, San Esteban en su comunidad y en esta realidad donde él vivía? Después de Pentecostés, los apóstoles dirigieron el mensaje a los más cercanos, los hebreos. Muy bien, queridos niños, San Esteban, a pesar de todo ese trabajo de diaconía, ya decíamos anteriormente, del servicio a la gente, del servicio a los más necesitados, del servicio a los pobres, del servicio al que estaba carenciado de todo, sin embargo también San Esteban lo que hacía era predicar, anunciar a Jesucristo, no cansarse nunca de anunciar a Jesucristo. Y esta es la respuesta satisfactoria para nosotros, porque también nosotros tenemos que anunciar a Jesucristo, no cansarnos, decir, entusiasmarnos, procurar, vivir, hacer entonces todo lo necesario, queridos niños, para hacer un camino positivo, un camino lindo, un camino de vida auténtica. Bueno, queridos niños, vamos nosotros entonces poco a poco a seguir mirando, a seguir entusiasmándonos y a seguir sobre todo fortaleciéndonos, queridos niños. Esto que nos trae ahora el Señor y esto que nos regala el Señor nos tiene que entusiasmar a todos, porque así como este regalo tan grande de esta persona que es San Esteban, nos tiene que entusiasmar y decir, yo también puedo hacerlo. ¿Cómo es que San Esteban era tan solidario, tan generoso? Porque se dejó tocar por Jesús. Pero más aún, ¿cómo es que San Esteban fue capaz de morir por Cristo? ¿Cómo es que San Esteban fue capaz de derramar su sangre por el Salvador? La única respuesta, queridos niños, porque amó mucho, porque le amó verdaderamente al Señor y fue capaz de entregar su vida por los demás. Y así vamos concluyendo, queridos niños, nuestra catequesis del día de hoy. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, vamos concluyendo con el día de hoy, con esta catequesis sobre la vida de San Esteban. Y les dejo la bendición por intercesión de nuestra Madrecita, de Jesucito y sobre todo también de este santo grande de la Iglesia, San Esteban, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Que Dios les bendiga a todos, queridos niños.